Saludamos a esta hora al doctor Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Buenas tardes, bienvenido a Debates, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Inicialmente, doctor Carlos Andrés Pérez, a Colombia y en particular al Valle del Cauca, ¿cómo le termina de ir en medio de esta pandemia, en la parte económica? Hay varias formas de evaluarlo desde la perspectiva de lo que esperábamos que ocurriera al principio del año. En enero del 2020 esperábamos que Cali y el Valle del Cauca mantuvieran una senda de crecimiento destacada en el contexto nacional. Entre 2016 y 2019, la economía del Valle del Cauca registró un comportamiento destacado en el contexto nacional, siendo Cali, por ejemplo, la principal ciudad generadora de empleo formal en el país durante todo ese periodo. Entonces, frente a esas expectativas que teníamos en enero, el año no luce bien, ya que al final seguramente registraremos una tasa de crecimiento negativa alrededor del 5%. Frente a lo que esperábamos que nos iba a ocurrir en marzo y en abril, el susto que tenían las empresas, que teníamos todos en nuestras casas ante la incertidumbre por esta situación, creo que la sacamos barata. Al final, el impacto en términos económicos, tanto en empleo como en actividad productiva, fue fuerte, pero no como teníamos en ese momento. Y una tercera forma de evaluarlo es frente a lo que le está ocurriendo a nuestros colegas, a las otras principales regiones de Colombia. Y en ese contexto nos está yendo bien, o sea, la sacamos muy barata en términos de el impacto sobre el empleo y la actividad productiva. Un par de cifras para ponerlo en contexto. Mientras la economía de Cali y del Valle del Cauca se contraerá seguramente al final del año alrededor del 5%, la economía del país finalmente se contraerá seguramente alrededor del 7,5%. La actividad industrial del Valle del Cauca se contrae hasta el mes de octubre en 5%, mientras que en Bogotá, Antioquia o Santander esas contracciones son superiores al 12%, alrededor del 14%. Y finalmente, nosotros ya tenemos sectores con comportamientos positivos destacados. Por ejemplo, las ventas de vivienda, en particular las de interés social, muestran una tasa de crecimiento del 34% frente al año anterior. En el sector de la construcción, en particular en ese segmento, las viviendas de interés social, el resultado es muy positivo y al cierre de este año seguramente se registrarán cifras récord en materia de ventas de viviendas nuevas en el Valle del Cauca. Entonces, el balance por ese camino puede ser positivo. El gran desafío para Colombia y para el Valle del Cauca es la creación de empleo. Los empleos que se han perdido a lo largo del año se han venido recuperando paulatinamente. En el caso de Cali, el desafío es la recuperación de un poco más de 100.000 empleos para poder tener los niveles de ocupación que teníamos al principio del año. Doctor Carlos Andrés Pérez, ¿cómo ha sido el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali a las empresas que se han visto afectadas por esta terrible pandemia? En los primeros meses, durante el mes de marzo, abril e incluso durante mayo, el apoyo estuvo concentrado en dos frentes. Por un lado, aprovechamos nuestra red de contactos, la información que tenemos a la mano gracias al registro mercantil y a la relación de años que tenemos con muchas empresas en la región, que nos permitió orientar en medio de la incertidumbre a las compañías que estaban en proceso de transformación sobre dónde podrían encontrar nuevos insumos, proveedores de servicios especializados para transformarse y ajustar su estrategia de crecimiento y de operación durante esos años. En el otro frente, en aquel entonces, nos concentramos en prestar la asesoría jurídica gratuita a las empresas ante la avalancha regulatoria que empezamos a recibir día tras día, ni siquiera era cada semana, sino diariamente, tanto del municipio como de la gobernación y del gobierno nacional. El equipo de abogados de la Cámara de Comercio de Cali, junto a firmas de abogados que ofrecieron sus servicios gratuitos, pudimos prestarle atención a muchas empresas que nos buscaban tratando de resolver las dudas que tenían sobre cómo podrían operar o cómo podrían acceder a beneficios del gobierno durante esos meses. Pasada la tormenta, nos hemos enfocado en prestar asesoría gratuita, especializada a micro y pequeñas empresas a través de programas especializados para poder acompañarlos no solamente en términos regulatorios, sino incluso de estrategia y poder ajustar sus modelos de negocios para poder continuar operando en el cierre del año. En este momento estamos trabajando con 800 empresas a través de un programa en alianza con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Comercio, que se llama Crece,
800 empresas están recibiendo consultorías y asesorías especializadas en ese sentido. Igualmente, los programas de apoyo al emprendimiento se mantuvieron en operación durante todo el año y en el programa de iniciativas Cluster hemos logrado ejecutar varias actividades y proyectos con el objetivo de acelerar el proceso de transformación y lograr identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de crecimiento para las principales cadenas productivas de la región. Eso es lo que esperamos continuar haciendo en los próximos años. Nuestro plan de trabajo para el 2021, por supuesto, está enfocado sustancialmente en la reactivación económica y el gran desafío, la bandera que tenemos no solamente en la Cámara de Comercio de Cali, sino varios gremios e instituciones de las regiones, recuperar los empleos que perdimos, recuperar rápidamente lo antes posible esa senda de crecimiento. Estamos seguros de que al cierre del primer semestre de 2021 recuperaremos buena parte, la mayoría de esos empleos perdidos y seguramente el nivel de ocupación será similar al que teníamos durante el mes de febrero. La pandemia, doctor Carlos Andrés Pérez, nos ha demostrado que de nuevo la mujer es la más afectada en la parte laboral. ¿Qué hacer para que esto no ocurra? La información que nosotros hemos podido ver a través del DANE, que es la más confiable hasta el momento, da cuenta de cómo, por ejemplo, el mantener inhabilitada la operación de los jardines infantiles y de colegios es el principal factor que ha limitado las posibilidades en este contexto para que buena parte de la población laboral femenina pueda reengancharse nuevamente a las actividades productivas que estaba desempeñando antes de la pandemia. Sin embargo, hay que destacar que antes de que todo esto sucediera, la tasa de desempleo femenina era más alta, las mujeres tenían una tasa de desempleo más alta y una tasa de participación laboral menor. Es decir, todavía tenemos una posibilidad de incorporar un buen porcentaje de la población femenina, no solamente en Cali y en el Valle, sino en el país, al mercado laboral, lo cual tiene pues dos beneficios. Uno particular para ellas, alcanzando mayores niveles de ingresos para sí mismas, para sus familias, independencia económica. Y por otro lado, pues aumentar la capacidad productiva de nuestro país con ese grupo de personas, con esas mujeres que pueden llegar a aportarle, por supuesto, en distintos frentes al aparato productivo nacional. Doctor Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. La palabra que más se escucha este año es reinventarse. ¿Está usted de acuerdo con ella y de qué manera las empresas se han acercado a esta palabra? Ese tipo de palabras pues, tienen significados distintos para las personas cuando las oyen y para las empresas. Nosotros preferimos hablar de transformación y de adaptación, porque es difícil pedirle a muchas empresas, grandes y microempresas, que transformen de manera sustancial y volver a empezar desde cero su actividad productiva. Nosotros no estamos ante un escenario de economía de guerra, nuestras capacidades productivas se mantienen intactas, las carreteras, los edificios, las oficinas, las fábricas están allí, y nosotros lo que hemos visto es cómo los empresarios tienen nacen en sus negocios con ese interés de encontrar oportunidades en un sector específico, eventualmente pueden encontrarlos en este contexto, en otras industrias. Un par de ejemplos de una empresa grande a una microempresa. Los ingenios azucareros se dieron cuenta en este contexto que, por ejemplo, algo que ya producían, que era el etanol, tenía una posibilidad de adaptación sencilla para ser incorporado a la industria cosmética. Los ingenios azucareros producían etanol como un biocombustible para ser mezclado con la gasolina y gracias a esta pandemia se dieron cuenta de que ese insumo, eso que ellos producen, se puede adaptar fácilmente y se puede utilizar en la industria cosmética. Todo a partir de la caña de azúcar. Ahí no hay una gran reinvención, simplemente la identificación de una nueva oportunidad de crecimiento. Microempresas. Lo vimos al inicio como, por ejemplo, muchas empresas de confección vieron en la producción de tapabocas y elementos de protección personal la posibilidad de seguir operando en medio de la pandemia. Detrás de eso no hay una gran transformación, es simplemente la identificación de una oportunidad coyuntural que aprovecharon muchas micro y pequeñas empresas. Pero fíjense que en la mitad de esos dos ejemplos uno puede encontrar casos como la industria cosmética,
que empiece a identificar oportunidades de exportación de productos de higiene y aseo personal que antes no hacíamos, porque no era necesario. Pero la pandemia le abrió los ojos a muchos gerentes en la región de esa industria, del clúster de belleza, sobre las posibilidades de exportar productos de aseo al resto de Latinoamérica. Y hoy muchas compañías que en marzo del 2020 no exportaban, hoy están exportando gracias a esta coyuntura. Ninguna gran transformación, identificación de oportunidades. Y muchas empresas, al menos 3 que nosotros conocemos muy de cerca porque las acompañamos en ese proceso, durante los meses de marzo y abril lograron adaptar sus líneas de producción para ser los primeros en producir estos trajes de bioseguridad que se están utilizando en los centros médicos con los estándares de calidad que les ha permitido ser, por ejemplo, proveedores de la EPS más grande del país. Una de las EPS más grandes del país, que es Sura, una empresa antioqueña, que encontró en Cali el principal proveedor de estos trajes de bioseguridad. Entonces, más allá de la afinidad con la palabra, nosotros lo que hemos visto a lo largo del año es cómo las empresas que han logrado prosperar han tenido la capacidad de identificar oportunamente esas oportunidades y se han conectado con aliados, con competidores y con proveedores para adecuar sus líneas de producción y la han logrado materializar esas oportunidades que han aparecido. Hay otras que no han tenido la posibilidad de hacerlo. Los hoteles, los restaurantes, en el contexto actual, están enfrentando una situación difícil y hacerles un llamado en ese sentido a reinventarse. Por ejemplo, pues genera seguramente esa sensación de, pues, tengo un hotel, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces, por eso preferimos no utilizarla, porque en algunos casos, algunos empresarios seguramente que están pasándola muy mal y están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, de pronto esa palabra les choca, porque no lo pueden hacer. Correcto. Doctor, desde la óptica de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, ¿han desaparecido empresas? ¿Se han registrado nuevas empresas? ¿O simplemente se han transformado? No, el choque que ha tenido la estructura productiva del departamento es fuerte. En la información que tenemos a la mano, que es la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, da cuenta de que a la fecha, al cierre de noviembre, teníamos una brecha en términos de las empresas creadas y que renovaron su matrícula mercantil frente al año anterior de alrededor del 15%. Es decir, al cierre de noviembre teníamos 15% menos empresas, según los registros de la Cámara de Comercio de Cali, en operación frente al año anterior. Lo que pasa es que en los últimos 3 meses hemos visto un proceso acelerado de creación de empresas y de empresas que estuvieron seguramente, pues, entre comillas, apagadas o suspendieron sus operaciones o simplemente ante la incertidumbre decidieron no actualizar ese registro mercantil porque no sabían qué iba a pasar. Hoy con mayor claridad sobre el futuro y sobre lo que puede pasar el próximo año, que luce muy bien para la mayoría de los sectores, pues han venido a las cámaras de comercio a renovar su matrícula mercantil. Nosotros esperamos al cierre de este año, al 31 de diciembre, que el aparato productivo de la región, de Cali, del Valle del Cauca, registre una reducción un poco superior al 5% frente a lo que teníamos el año pasado. Doctor, tema de actualidad, el salario mínimo. ¿Cómo debería ser para el próximo año? Hay distintas formas de verlo. De una técnica, pues muchas personas creen que aumentar el salario mínimo tiene como beneficio aumentar la capacidad de consumo de los hogares. El pero de esa propuesta es que esto inmediatamente se traducirá en mayor inflación. Entonces, en cuestión de meses, de semanas, se podría perder ese beneficio muy fácilmente, con una consecuencia nefasta sobre el aparato productivo, y es que las empresas, al enfrentar el encarecimiento de la mano de obra, específicamente de las personas que ganan el salario mínimo, pues se verían limitados para aumentar su capacidad de contratación de personas. Por el otro frente, ante un año que luce bien en materia de reactivación económica, hacer un esfuerzo en materia de no aumentar el salario mínimo por encima de lo que lo permitirían las condiciones de la estructura productiva, que está bastante golpeada, aceleraría el proceso de recuperación de esos empleos que perdimos. Y otro aspecto importante que no hay que perder de vista es que en Colombia cerca de 10 millones de personas que están trabajando actualmente ganan menos del salario mínimo. Para esas personas, esa decisión de aumentar mucho el salario mínimo simplemente representa alejarlos cada vez más de la posibilidad de tener un empleo formal. Y un empleo formal tiene, además del beneficio de tener un salario mínimo, un mejor salario, beneficios que en este momento son muy importantes y solamente quienes tenemos la fortuna de tenerlos sabemos cuánto valen. Y a veces
Y a veces como no hemos acostumbrado a tenerlos, pues perdemos de vista la importancia que tiene tener acceso a la seguridad social, a la EPS, a la protección en salud y a poder hacer aportes para nuestra vejez, para la pensión. Entonces, hoy tenemos 10 millones de personas que están trabajando y por las condiciones en las que lo están haciendo, no tienen seguridad social, no tienen cobertura de salud ni para ellos, ni para sus hijos, para su familia, ni están haciendo aportes para su vejez. Negarle la posibilidad a una población tan grande, 10 millones de personas, en un contexto como en el que nos encontramos, pues suena bastante mal. He ahí los dos frentes. Y sobre la cifra específica, pues la propuesta que pareciera tener más, más aceptación en medio de la mesa de negociación gira en torno al 3%. Para Un aumento del finalizar, 3%. sí, correcto. Para finalizar, doctor, ¿un aumento de 3%? Sí, eso es lo que pareciera ser que está teniendo mayor aceptación en la mesa de negociación del gobierno, las centrales obreras y los empresarios. Muy bien. Doctor, para finalizar, usted me ha reiterado que el próximo año pinta bien. Eh, Sí. Denos dos o tres aspectos importantes que nos permitan pensar que el próximo año será muy diferente al 2020. En términos económicos, hay que resaltar que la estructura productiva del Valle del Cauca es la más diversificada del país. Tenemos una estructura productiva muy diversa que no nos hace dependientes de una industria ni de un sector en particular. Eso le ha dado margen de maniobra a la estructura productiva para adaptarse más fácilmente a esta situación. Ante la mayor tasa de cambio que hemos enfrentado a lo largo del año, por ejemplo, los ingresos por cuenta de exportaciones en pesos han aumentado. El reporte que entrega el DANE de exportaciones en dólares muestra una reducción de alrededor del 5%, pero por cuenta de la tasa de cambio en pesos, esas exportaciones han representado mayor ingreso para las compañías exportadoras de la región. Por otro lado, los ingresos que recibimos como remesas desde el exterior, la plata que nos envían compatriotas al Valle del Cauca, resaltando que el Valle recibe, teniendo el 10% de la población, recibimos cerca del 30% del total de las remesas que llegan al país. Ese flujo de recursos desde el exterior también ha aumentado su valor en pesos a lo largo del año. Y aspectos de ese tipo, por poner los ejemplos, han permitido que a lo largo de este año el impacto económico sobre la economía del Valle del Cauca haya sido menor frente al agregado nacional y las principales regiones del país. ¿Por qué creemos que el próximo año luce bien? Porque lo que estamos registrando en los últimos meses es que gradualmente las organizaciones están aprendiendo a convivir en la actual situación en la que vivimos. Hoy hacemos entrevistas por Zoom, hacemos reuniones virtuales de manera recurrente y cada vez más, pues al hacer conciencia sobre los cuidados que deben tener las personas para poder mantener su vida productiva, pues nos estamos acostumbrando a vivir en esta situación. Y aspectos que suenan muy lejanos, pero que nos benefician en el largo plazo, es que, por ejemplo, el anuncio que se ha hecho sobre el inicio de las campañas de vacunación en los países desarrollados ya ha impactado el precio del petróleo, que es muy importante para la estructura productiva del país, no tanto para la nuestra, pero sí para la del país, para Colombia. Y la tasa de cambio ya empieza a registrar valores menores incluso a los que teníamos o muy cercanos, seguramente en próximas semanas, menores a los que teníamos al inicio del año. Y eso da cuenta de cómo la economía nacional podrá recuperarse gradualmente y con la recuperación económica de Bogotá, Medellín y del eje cafetero, las compañías del Valle del Cauca, sobre todo las manufactureras, van a tener la posibilidad de aumentar su operación, aumentar sus ventas no solamente a nivel local, sino en el contexto nacional. Dos grandes desafíos: acelerar el proceso de internacionalización. Este es un momento extraordinario para que nuestra estructura productiva, especialmente la manufacturera, aproveche el acceso a mercados internacionales. Nosotros somos capaces de producir muchas de las cosas que el mundo está demandando más en este momento. Y finalmente, como otro gran desafío, es el proceso de transformación digital a todo nivel en distintas industrias, pues es fundamental porque ya ha demostrado este año cómo acelera los procesos de adaptación de las empresas, aumenta su rentabilidad, reduciendo costos o incluso aumentando sus ingresos. Doctor Carlos Andrés Pérez, director de desarrollo, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, muy gentil y hasta otra Muchas oportunidad. gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Hasta pronto. Gracias al apoyo periodístico de Carlos Jaramillo y Manuela Muñoz de la Oficina de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más En Debates.